a Fallera Mayor de Valencia y desde la falla Plaza del Pilar, del sector El Pilar San Francesc, viene María Albors Calduc. Vamos a conocerla un poquito más. María, primero que nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días tan especiales? Pues son días es verdad, de muchas cosas nuevas, ¿no? De sensaciones nuevas encontradas, como por ejemplo el día de hoy, pero muy feliz, muy feliz, muy contenta y muy orgullosa de poder estar aquí y del año que vamos a vivir, ¿no? ¿Te esperabas que sonara tu nombre en Fonteta? No, yo creo que no me lo esperaba. Además, después de todas las pruebas, conoces a las 72 candidatas y cualquiera eran totalmente válidas para estar aquí. He tenido la suerte de serlo yo, lo viví con mucha emoción, pero bueno, súper. Muy bien, María, para la gente que no te conozca, cuéntanos quién es María, a qué se dedica, qué aficiones tiene. Bueno, pues María es graduada en Derecho, me gradué en Derecho en junio, voy a empezar a opositar en cuanto pueda compaginármelo, si es que puedo, a letrada de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial. Me gusta muchísimo, soy muy amante de la playa, me encanta, veraneo allí de hecho, pero también me gusta mucho, ahí tengo sensaciones encontradas porque me gusta mucho también la montaña, de hecho también veraneo en la montaña. Y bueno, me gusta mucho cocinar también, soy una persona muy familiar, que le encanta pasar tiempo con sus amigos y muy comprometida con el tema de la violencia de género. He estado de voluntaria en una asociación víctimas de violencia de género y mujeres con discapacidad e intento aportar mi granito de arena, esta vez desde el punto de vista legal, al problema suscitado. Desde luego es un problema grave, ¿no? ¿Y cómo crees que puedes aportar tu granito de arena? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, es un problema que desde muchos puntos de vista parece casi invisible, pero muchos barrios, en este caso de Valencia, están afectados y muchas mujeres a veces sin darse cuenta realmente son víctimas. Entonces, bueno, yo aporto mi granito de arena dando charlas sobre puntos, como digo, legales, por ejemplo, el funcionamiento del juzgado de guardia, mi última charla, y bueno, estuve este año intentando pues eso, ayudarles, por lo menos que no se sientan solas, que sientan que hay apoyo y yo lo veo fundamental. Desde luego que es fundamental y darte la enhorabuena también por eso. Vamos a volver al tema de las fallas, ¿vale? Y vamos a preguntarte qué representan para ti las fallas, la fiesta. Bueno, para mí la fiesta representa, aparte de cultura, tradición, unión. Yo creo que si algo nos destaca como falleros, como colectivo falleros, la unión que tenemos entre nosotros, ese ambiente fallero que se genera en fallas, pues eso, de disfrutar de nuestra fiesta. Al final todos compartimos eso, el amor por las fallas y las amistades que al final acaban siendo como familia. Desde luego de unión y de superación, porque nada más lejos la pandemia ha sido un ejemplo de que las fallas se adaptan, ¿verdad? Ha habido cambios, ha habido actos que se han cambiado, que se han adaptado a las circunstancias. ¿Crees tú que se podrían cambiar algunos actos o abogas por hacer algún cambio en el mundo fallera? Bueno, es verdad que estas últimas fallas en septiembre han sido completamente modificadas en muchos aspectos por el tema del COVID, porque la situación sanitaria así lo requería. Pienso que han sido unas fallas muy especiales, necesarias por supuesto, y bueno, al final es verdad que ha cambiado un poco el estilo, el punto de vista de ver las fallas. Han sido unas fallas para los falleros. Y creo que ha habido cambios como por ejemplo las mascletas descentralizadas o en distintos barrios, el adelantamiento de la crema, que bueno, yo creo que eso viene un poco para quedarse. Y bueno, al final unas fallas diferentes, adaptadas a las circunstancias sanitarias y dependiendo de cómo funcione y de cómo sigan las cifras subiendo o bajando, se adaptarán unas u otras. Esperemos que sean unas fallas lo más normales posibles, lo estamos deseando todos. Sí, ojalá pueda ser así. Yo creo que sí, las cifras ya van bajando. Creo que poco a poco además somos conscientes, los falleros hemos dado ejemplo de que las fallas son seguras, de que han sido como la primera fiesta que se ha celebrado a nivel internacional y yo creo que podemos seguir con ello. Yo creo que las cifras bajarán y todo saldrá bien, esperemos. La última pregunta que te voy a hacer es ¿por qué crees que debería ser tú la fallera mayor de Valencia? Bueno, yo creo que podría ser yo la fallera mayor de Valencia, porque soy una persona muy alegre, que ha sido fallera toda la vida, muy valenciana. Creo que puedo aportar un carácter conciliador, tanto a la hora de conciliar a los falleros con los valencianos que no son falleros o que ven la fiesta como una simple fiesta de noche, ¿no? Y somos mucho más que eso, estamos cargados de cultura, de tradición y llevar un poco eso a límites que nunca jamás pensaríamos que íbamos a llevar, extrapolar nuestra fiesta y nuestra cultura a cualquier parte del mundo y aprender de la fiesta. Yo creo que es fundamental aprender de la fiesta y que la fiesta aprenda de ti. Yo creo que aprender de cada rinconcito de Valencia, aprender de cada comisión, disfrutar de cada acto que se haga, cada acto que te inviten, para mí eso sería un sueño cumplido, una experiencia única y me encantaría. Muy bien, pues por último te voy a pedir que mires a la cámara, cojas el micro y envíes un mensaje a quien tú quieras.
Bueno, pues quería mandar un mensaje de agradecimiento sobre todo a mi comisión por estar siempre ahí, tanto en mi año de fallera mayor, en mis años de fallera mayor, como con la cancelación de las fallas por el COVID, que siempre han mostrado su apoyo total, su refuerzo, siempre las he sentido muy cerca, aunque sea muchas veces a través de las pantallas, a mi familia, porque sin ellos no habría estado aquí, por hacer cumplir este sueño y por hacerme ahora mismo la fallera más feliz del mundo. Y también al jurado, porque literalmente gracias a ellos estoy aquí. Y gracias por confiar en mí, espero no defraudaros y espero que os sintáis orgullosos tanto de mí como de mis compañeras. Muy bien, pues oye, muchísima suerte. Gracias. Y enhorabuena y que disfrutes lo que te queda. Gracias.